Levítico capítulo 1. Amado Dios, hoy queremos darte gracias porque tú te diste en sacrificio como un holocausto para expiar nuestros pecados. Ayúdanos a también entregarnos hoy completamente a ti y a aceptarte como ese sacrificio por nuestros pecados. En el nombre de Jesús, amén. Reciban el abrazo de su amigo, el pastor Juan Emerson Hernández, la invitación a continuar en el estudio de la palabra de Dios. Hoy iniciamos el tercer libro de la Biblia, el libro de Levíticos. Una breve introducción. El título del libro Levítico es relativo a los levitas. El autor es Moisés. El propósito del libro es instrucciones para el culto y el estilo de vida israelita. Apunta a los sacrificios de animales del antiguo Israel, que eran un símbolo del sacrificio único y definitivo del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Es el único sacrificio realmente eficaz para solucionar el problema del pecado. El libro de Levíticos ocupa un lugar central entre los 5 libros del Pentateuco. El libro de Levítico contiene el meollo de la instrucción dada respecto al culto que celebraba el pueblo de Israel. Es el Evangelio en embrión. Con el libro de Levítico, puede comprenderse mejor el Nuevo Testamento. Sin estudiar el libro de Levítico, algunas partes de los Evangelios y de las epístolas están envueltas en oscuridad y tinieblas. Cristo como sacerdote y sumo sacerdote, como Cordero de Dios, como nuestra ofrenda por el pecado, como el sacrificio consumado con su sangre rociada alrededor del altar y sobre él, como el pan que bajó del cielo, como la luz del mundo, como el incienso fragante. Estas y muchas otras alusiones serán muy poco entendidas sin la luz que Levítico arroja sobre ellas. Este libro fue escrito aproximadamente cerca del año 1450 a.C. y abarca aproximadamente un mes en la instrucción que Dios dio a Moisés sobre estos aspectos registrados en este libro, desde el mes primero del año segundo hasta el mes segundo del año segundo, después del Éxodo. Ahora veamos algunos apartes del capítulo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló: cuando alguno presente una ofrenda, podrá hacerla de ganado vacuno o ovejuno. Si su ofrenda es holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Los sacerdotes ofrecerán la sangre y la rociarán sobre los lados del altar. Desollará después el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Acomodarán las piezas, la cabeza y la grasa de los intestinos sobre la leña del altar. Él lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote lo quemará todo sobre el altar. Si su ofrenda para el holocausto es de rebaño de las ovejas o de las cabras, ofrecerá un macho sin defecto. Lo degollará, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre en el altar. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grasa de los intestinos. Él lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Es holocausto, ofrenda quemada de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová es un holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Su sangre será exprimida a un lado del altar, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña. Es un holocausto, ofrenda quemada de olor grato a Jehová. El primer tipo de sacrificio que menciona el libro de Levíticos es el holocausto. En este capítulo 1 se habla del holocausto, y el holocausto se ofrecía de forma total. El animal era toda su carne dedicada a Jehová, o sea, era consumida en el fuego con sus grasas, sus intestinos, que eran previamente lavados. Pero note aquí varias cosas interesantes. La primera, que describe si es de ganado vacuno, si es de rebaño de ovejas o de cabras, o si es de aves, podía ser presentado por expiación. Esto implica que una persona que quería expiar sus pecados, o sea, pedir perdón y llevar una ofrenda, no importaba si fuese pobre, porque las aves, aunque tenían un valor, era de un valor más pequeño, que facilitaba que aún los pobres pudieran presentar expiación por sus pecados.
Como el holocausto era un sacrificio donde se quemaba toda la carne, los intestinos y la grasa de los animales que se colocaban allí en sacrificio, esto representaba el sacrificio de Cristo, que entregó su vida entera por expiación para el pecado de la humanidad. Tú y yo ya tenemos ese holocausto, ese sacrificio que fue Cristo Jesús, que murió en nuestro lugar. Lo único que debemos hacer es aceptar hoy ese sacrificio que Cristo hizo como expiación por nuestro pecado, y entonces el Señor nos podrá aceptar como si fuéramos totalmente íntegros, completamente limpios ante Él. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.